Bueno, y ahora continuamos con Mirta Faget, Mirta con H. Estos días me ha retado varias veces, le he sacado la H a su nombre y bueno, me ha retado varias veces. Y bueno, que ha estado hoy también se ha sumado también de columnista con nosotros. Así que bueno, hola Mirta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena experiencia esta, me gustó. Bueno, estás invitada siempre. La idea de charlar con Mirta era poder un poco conversar con una compañera que ha sido parte de las experiencias tanto de la recuperación del SUTE Godoy Cruz como del sindicato a las manos del FURS. Poder llevar toda esta experiencia a los compañeros y compañeras que nos están escuchando y a todos los que luego lo escuchen cuando lo publiquemos. Bueno, queríamos comenzar la entrevista preguntándote ¿cómo empezó tu militancia dentro del sindicato único de los trabajadores de la educación de Mendoza? Bueno, yo les voy a contar, pero no me gustaría que les pase lo que a mí me pasó. Bueno. ¿Cómo uno empieza? Cuando alguien te hace un daño en el trabajo. Entonces vos decís, ¿cómo? Me quitan un cargo y yo tengo que decir, ¿por qué me quitan un cargo? O sea, voy a titularizar y el cargo no está presentado. Entonces, empezás con esas cosas. ¿Y a dónde recurrí? Me enseñaron y me dijeron que había un sindicato. Bueno, fui al sindicato. Pero por eso digo que no esperen a que les pase algo, porque el sindicato me trabajó en contra. Me hizo hacer un recurso jerárquico al gobernador y la educación es autárquica, o sea que vas al director general de escuela y no hay más, es la autoridad máxima. Entonces, se te van los tiempos legales y perdés la causa o el problema que vos tenías. Bueno, ahí empecé. Después de eso tomo titularidad acá en el barrio La Gloria, 22 años, mi escuela del alma, la amo, y me invita la delegada a empezar a participar, y bueno, empecé a participar, y iba a los plenarios, y hasta que un día hicimos la elección de delegado, y ya me quedé delegada durante los 22 años, haciendo las elecciones correspondientes, porque el mandato se terminaba, volvíamos a elegir, y así empecé, pero es una situación que ya, ¿qué es lo que te lleva a ser delegado? El interés porque nadie vulnere derechos a nadie, no es solamente a mí, sino a mi compañero, a mi compañera, a la que no está en mi escuela, que está en otro lugar, o sea, empezar a informarse de cómo debe uno saber y reconocer los derechos que tenemos y cuáles son las leyes que nos amparan. Eso fue lo que me llevó. Y que en esta escuela, en este barrio, teníamos en esa época muchísimos alumnos y alumnas. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos que proteger a todos y a todas. Entonces, bueno, eso me fue involucrando cada vez más. Y mis referentes, porque no sabía nada, mis referentes eran la agrupación Marrón, que era Silvia Núñez, cada vez que pasaba en los plenarios a hablar, Roberto Garcés y Mario López. Yo era independiente, hasta que vi esas exposiciones en cada plenario y bueno, y terminé siendo Marrón. Y una agrupación de muchos años, que lo dijo Nora también el otro día. Así que, bueno, así empecé a ser delegada. Bueno, me parece muy interesante esto, ¿no? Como que tu objetivo de ser delegada no fue por el interés personal de defenderte a vos misma, sino el interés colectivo. Y este interés colectivo lo llevó a ir a pelear el SUTE Godoy Cruz, unos años después. Sí. Y fue una locura. Fue una locura, pero como quien dice, nos pusimos los zapatos y salimos a recorrer escuelas y era un desafío grande porque nuestra agrupación nunca había ganado nada. O sea, nos presentábamos en todas las elecciones, pero nunca ganamos nada. Y bueno, y salimos, nos organizamos para poder recuperar y bueno, cuando quisimos acordar que ganamos y bueno, había que hacer para lo que nos habíamos propuesto, que era defender a todos los compañeros y compañeras en todas las escuelas. Y así fue que llegamos a Godoy Cruz, hicimos tantas cosas. Voy a nombrar a los cambios de funciones, porque los cambios de funciones nadie los nombra, nadie se preocupa, excepto para embromarles la vida, ¿sí? Entonces, una de las medidas que hicimos en Godoy Cruz fue eso, los cambios de funciones no cobraban ayuda útiles, porque eran cambios de funciones, claro, total no trabajaban, mentira. O sea, la excusa era esa del gobierno. El cambio de función tiene que trabajar y necesita útiles, necesita guardapolvo, necesita zapatos, necesita lo que necesita cada trabajador. Y estaban fuera del
de eso, y los directivos también estaban fuera. Y nosotros hicimos una medida con la abogada que en ese momento teníamos, Natalia Barriga, y logramos y lo ganamos. También ganamos que cobraran el ítem aula, porque por cambio de función no podían cobrar el ítem aula. O sea, es ridículo. Son trabajadores con derechos. Ahí justo nombrás al ítem aula, y yo entiendo que cuando usted estaba en la conducción del SUTE Godoy Cruz fue el momento del ítem aula. ¿Cómo fue ese momento de ser de la oposición de Godoy Cruz en el momento del ítem aula, ¿no? Ese ataque tan grande? La verdad que para nosotros fue bastante difícil porque éramos una sede contra toda la provincia. Y por más que nuestros argumentos eran válidos, nadie nos escuchaba y no les interesaba tampoco. Entonces nos vimos en la obligación de ir a la justicia para que estas compañeras, bueno, que no estaba bueno porque el ítem aula es un castigo, no es un premio. Nosotros queríamos que no se aceptara. Pero bueno, es parte de la misma conducción que aceptó arraigo, especialización, lo mismo que estamos haciendo ahora. Y esto que decís, los años en Godoy Cruz fue generando una referencia dentro de la provincia. ¿Cómo se desarrolló luego esta referencia? Lo fue generando porque la verdad que nosotros tuvimos mucho trabajo, hicimos. No estábamos adentro de la sede. Estábamos en las escuelas, en cada conflicto, y a la vez hacíamos medidas de concentración, de protesta, en las calles, y no solamente con la conducción, ¿viste? Lo hicimos muchas veces en Godoy Cruz y también nos fuimos a hacer algunas en el centro y nos identificaban las banderas, los colores, ¿viste? Entonces empezamos a tener... Los compañeros tenían respuesta, esa es la realidad, tenían respuesta, acudían a Godoy Cruz y tenían respuesta, venían de Maipú, venían de Guaymallén, de otros departamentos, de Luján, a buscar respuestas en Godoy Cruz. Eso fue haciendo que nos conocieran, que vieran cómo trabajábamos, que vieran que realmente dábamos respuestas, que íbamos a las escuelas, que hablábamos con los directores, que conciliábamos o nunca dejamos a un compañero o a una compañera sola. Siempre estuvimos presentes en cada conflicto o en cada situación. Bueno, muy importante. Me falta una dale. Fundamental. Nos fuimos, esta se debe acordar Alejandra y Sebastián, con bombos y platillos de salud laboral. Porque esto de los psicofísicos no es de ahora. Toda la vida hay problemas con los psicofísicos. Entonces no se puede seguir sosteniendo eso. Te ponen porque tenés exceso de peso, no. Y después te ponen apto con preexistencia. ¿Cuál es la preexistencia? Decime qué tengo. Todos tenemos preexistencia. Claro, decime qué tengo, porque después me pones cualquier cosa que era mentira. Sí, nacer es la preexistencia. Bueno, entonces fuimos con bombos y platillos a salud laboral. ¿Para qué? Imagínate, en los años que había desde que subió la Celeste, Garcetti, nunca le hicieron eso. Fue la verdad que algo realmente genial, porque logramos abrir una instancia de diálogo, que en ese momento lo hacíamos con Alejandra Castelli, la abogada Natalia y yo. Nos juntábamos y entonces íbamos a pelearle los psicofísicos a los compañeros y compañeras. Y logramos revertir muchísimos psicofísicos. Lo mismo pasó en el provincial, por supuesto. Y quería preguntarte, además digo de la tarea sindical que lleva adelante el SUTE Godoy Cruz, con la comunidad, ¿cómo fue esos años con la comunidad, con las distintas luchas que se llevaban adelante en la provincia? También estuvimos en cada lucha, digamos, a ver, hay que saber, o sea, si bien somos trabajadores y trabajadoras de la educación, somos parte de una provincia y de un país. Entonces, cada pelea o lucha que tenga el pueblo, la provincia, el país, uno tiene que estar atento porque somos parte. Entonces tenemos que sumar a muchas luchas. En el provincial nos sumamos a la lucha de la defensa del agua, o sea, ya empezamos a trabajar en esas cosas. O sea, no podés dejar de participar en esas cosas, porque también son derechos del ser humano, son derechos de nuestros niños, de nuestros nietos, entonces no podemos quedarnos. Bueno, ahí nombraste la lucha por el agua y bueno, ¿cómo fue esto ya con el SUTE recuperado provincial? ¿Qué cosas te acordás? ¿Qué reflexiones te Mira, una la que tuvimos con la lucha por el agua, bueno, tuvimos varios procesados, cortamos calles, hicimos movilizaciones, el nudo vial, bueno, procesados muchos. A mí me procesaron y yo no estaba en ese momento en el nudo vial,
porque yo estaba haciendo los certificados para los delegados de asistencia. ¿Y por qué te imputaron? Porque cuando fuimos a hablar con el director general de la escuela, que era Jaime, fuimos a hablar, entonces la policía de la entrada de la Casa de Gobierno te pide los datos. Uh-huh. Y entonces, bueno, dejar los datos, el número de documento, chau, causa. Y yo no estaba, yo tenía testigo que no estaba en el nudo vial, estaba en la sede. Entonces, bueno, lo dejé que me juzgaran, juzgame, no me importa. Pero bueno, salimos sobreseídos. Pero quedó también Alejandra Castelli y Pablo Mazzuti. Sí, nos persiguieron bastante, te digo, pero dentro de todo nosotros ganamos la pulseada. Y eso, y algunas... Bueno, además, me queda, bueno, esto que charlamos antes, ¿no? Un poco, ha sido un poco un repaso. Sí, otro tema que fue, o sea, nos tocó la pandemia. ¿Cómo hacíamos en pandemia si estábamos todos encerrados? Y bueno, aprendimos a las asambleas virtuales, porque yo, imagínate, yo no sabía hacer nada de eso. Solo manejar el celular y la computadora en la oficina. Aprendimos a hacer las reuniones virtuales, aprendimos a hacer plenarios virtuales y no nos quedó otra, pero aún así no quedamos encerrados, salimos a la calle, salimos igual con barbijo, con lo que teníamos que salir, pero estuvimos haciendo presión en el gobierno, estuvimos en todas las cosas y empezamos con los caravanazos, que estuvo fantástico porque con eso fue que detuvimos, ¿no es cierto?, la ley de educación, el cambio de la ley de educación. Entonces, quiere decir que hay que ser creativo, porque en un momento de pandemia donde no podíamos salir a la calle, y si tenías un barbijo podías salir porque no se paró el mundo. Entonces había que buscar las herramientas necesarias para el momento histórico que estábamos viviendo. Bueno, rescatando eso, muy importante, entiendo que muy pocos sindicatos a nivel nacional quedaron abiertos, ¿no? La pandemia los cerró y el SUTE, a pesar de todo, incluso, bueno, yo pude ser parte colaborando en esto, fuimos buscando los compañeros y compañeras, muchos compañeros celadores y docentes que muchas veces tenían otros trabajos además de la docencia, sí, entonces como muchos trabajadores precarios se quedaron sin la posibilidad de salir a trabajar, ¿no? por la pandemia, y el sindicato puso a disposición todo lo que tenía para darle una ayuda, ¿no? No podía, por supuesto que no podía garantizar exactamente un trabajo solidario, ¿no? Cuando uno podría pensar que fue un poco la excusa que tuvieron muchos de los sindicatos de encerrarse, decir, bueno, no se puede hacer nada, etcétera, ¿no? El SUTE, y esto que decías vos, ¿no? Como cuando hay un sindicato que está pensando en los trabajadores y que escucha, ¿no? La creatividad, cómo poner el sindicato como herramienta en manos de los trabajadores, esto, ¿no? Y haber armado bolsones, ir a toda la provincia, haber peleado contra una ley de educación. Yo creo que, no sé, habría que traer a un historiador de las luchas educativas en Mendoza y ver cuál de todas las conducciones que hubo, no sé, hace 40 años en Mendoza logró detener una ley de educación y no solo en un momento normal, ¿no? En un medio de una pandemia. En medio de una pandemia. No, el sindicato no se cerró, o sea, inclusive nosotros estábamos o atendíamos en forma virtual, porque hay cosas que son urgentes, son para allá, no para mañana. Entonces, ahí estábamos, en forma presencial o en forma virtual. Depende del caso y lo que necesitara el compañero o la compañera. Y en esto de la ayuda social, de los bolsones, la verdad que fue una cosa maravillosa. ¿Y por qué se piensa eso? Una, por la necesidad, por el encierro, por la falta de trabajo, por los riesgos que corría salir a buscar un laburo en ese momento. Entonces, el sindicato tiene que estar ahí, tiene que estar en las necesidades de los compañeros y las compañeras. Y es una manera de devolver lo que ellos aportan todos los meses, o lo que aportamos todos. Exactamente. No es para comprar sedes, terrenos, espacios de recreación. Si esas cosas que el sindicato capitalista se ha hecho, porque tiene tantas sedes, tantos camping, terreno y todas esas cosas, si eso va a ser puesto al servicio de la lucha, bienvenido sea. Porque lo remato, lo vendo y tengo para hacer un fondo de huelga. Y tengo para ayudar a los compañeros y compañeras que están con muchas necesidades. Pero si yo voy a hacer solamente para que vayan a bañarse, encima te sale recaro, porque la temporada de pileta es carísima, yo voy a ir al centro de día a ver qué me dan ahora, como jubilada, a ver si me aceptan o me van a echar, como ya me echaron del provincial. Entonces, a ver, si vos vas a invertir en todo esto que tenés, y cuando lo tengas que vender, lo vas a vender para defender a los trabajadores y la trabajadora, te aplaudo. Ahora, si te querés hacer
el más poderoso, y no, nene, deja el sindicato y tómatelas. Bueno, no, tomo una cosa que dijiste al pasar, pero me parece importante. Los trabajadores de la educación, luego del ítem aula, siempre estuvimos pensando el descuento ante el paro, el problema de la falta, ¿no? Y eso dificultó por muchos años la lucha, y ante esto vos nombraste ahí que el SUTE FURS, el SUTE recuperado, volvió a tener un fondo de lucha. ¿Qué es el fondo de lucha? ¿Cómo sirvió a los trabajadores? El fondo de lucha, porque todos dicen, ay, ¿de dónde salió la plata? ¿Dónde salió la plata? La plata salió de los mismos compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque los compañeros que fueron elegidos para miembros de junta, nosotros tenemos un lema y teníamos en el FURS que nadie se enriquece en el sindicato. Vas a ganar lo mismo que en la escuela. Y les voy a corregir algo que muchas dicen, es un privilegio la junta. Las perlas no es un privilegio. Es un lugar de lucha, donde vos tenés que ir a pelear por tu compañero o tu compañera, y no a lo que dice el gobierno o a lo que dice el compañero de la otra lista. Vos vas a pelear por los derechos de tu compañero o tu compañera. Vos estás ahí como representante del sindicato y de 60.000, no sé cuántos están siendo los trabajadores de educación ahora. No es un lugar de privilegio, es un lugar de lucha, y es arduo, porque tenés que pelear con el gobierno. Entonces, ¿qué pasaba? Estas compañeras tenían el sueldo de un supervisor. Por supuesto, en la escuela la mayoría no llegaba a esos montos. Entonces, se pidió si querían donar esa parte para lograr ese fondo de huelga. Y así logramos. Por supuesto, no todos, porque se hizo una lista en la Negro Pizarrón. Entonces, bueno, con esa plata que nosotros logramos, pudimos realmente hacer el fondo de huelga para aquellas compañeras que estaban muy mal, y bueno, fondo solidario era también. Bueno, y bueno, nos has contado un montón de cosas, está buenísimo. Vamos a tener que volver a invitarte para preguntarte más cosas, pero de toda esta experiencia, ¿qué lecciones te ha dejado todo este recorrido desde tus primeros años siendo delegada, siendo parte de la recuperación del SUTE Godoy Cruz y siendo parte de la conducción del FURS, para todos los compañeros y compañeras que se suman, ¿no?, a la tarea docente, que se suman a ser delegados de escuela de forma sincera? No sé, ¿qué reflexiones le da Mirta a todos esos compañeros y compañeras? A mí me dejó muchas cosas. La templanza, la perseverancia, la creatividad, la fuerza, porque es un compromiso que uno asume. Entonces, todo eso, yo sé que me estoy extendiendo, pero les quiero contar algo. Cuando fueron cesanteados más de 100 y algo de celadores, legalmente estaban bien cesanteados. Entonces no la ganábamos. Entonces yo dije, a ver, con mi compañero Mario Albornoz, nos sentamos, y con otros compañeros de gremial, y digo, yo voy a ir por la parte familiar, la situación paupérrima que tenían muchísimos, y enfermedades profesionales que tenían. Entonces yo digo, no hay que bajar los brazos, hay que ser creativo. A ver, ¿por dónde entro? Si no entro por la justicia porque está bien dada la baja, ¿cómo lo ayudo? Y de esa manera, buscando. Entonces, por eso digo, perseverancia, empatía, fuerza, y no parar. Porque eso, ¿sabes también que te deja? La satisfacción de que ayudaste a alguien. Bueno, buenísimo, Mirta. Muchísimas gracias por todo tu testimonio. Bueno, no sé si querés agregar, se te viene algo más a la mente, si no, bueno, vamos a agradecerte un montón de... Yo quiero agregar algo. Dale. Último, que sería para todos nuestros compañeros y nuestras compañeras que van a ser candidatos o candidatas. Si estos compañeros y compañeras no tienen un proyecto colectivo, no se presenten. Déjenle el lugar a uno que venga a pensar en el conjunto de trabajadores y trabajadoras. No es un lugar de privilegio, es un lugar de lucha. Y no es para mí, es para todo el conjunto. Bueno, muchas gracias, Mirta. Bueno, gracias, Gonzalo. Bueno. Hoy me dijeron